Hasta ahora solo vimos una propiedad de muchas que nos pueden interesar, la masa, y vagamente en lo que se fundamenta la radioactividad, pero no vimos algunas propiedades de los elementos que nos pueden interesar. Es porque la respuesta emerge de una partícula que aún no revisamos, el electrón, el responsable de la electricidad. Y para comprenderlo de entrada tenemos que violar tu mente, ya que estas imágenes del átomo son falsas. Están bien para aprender lo básico, o sea que los electrones están alrededor del núcleo, pero no muestran cómo es el átomo de verdad. Primero, el núcleo es al menos 100.000 veces más pequeño que todo el átomo en total, y los electrones en realidad no van en círculos definidos. Es más, los electrones no tienen posición definida. Pero para que no te explote el cerebro, haremos una transición progresiva. Por eso revisaremos los descubrimientos de física del anterior siglo, que cambiaron la forma en la que vemos las cosas, todos ellos premios Nobel en física. Todo comenzó con el trabajo de Planck, con algo que no te sonará a átomos. Existe una cantidad mínima de energía, la de la constante de Planck. Así la energía puede ser 1, 2, 3, 4 o el número de veces que quieras la constante de Planck, pero no puede existir pi o 1,5 de energía. Esto se aplica a las ondas electromagnéticas, ya que transportan energía. Por tanto, también solo llevan cantidades enteras de energía, que se pueden medir con la frecuencia, es decir, con la cantidad de ciclos por segundo. Así las ondas con más frecuencia tendrán más energía. Y hay algo peculiar. Todas las ondas electromagnéticas van a la misma velocidad. La velocidad de la luz, porque la luz es una onda electromagnética. Y como sabemos, la luz en verdad es el color. De hecho, nuestros ojos perciben las energías de las ondas como colores distintos. Con fundamento en el trabajo de Planck, Albert Einstein le dio una explicación al fenómeno fotoeléctrico, que consiste en iluminar un metal y éste libera electricidad. Los electrones, por tanto, absorben energía de la luz para salir de los átomos y se vuelven parte de la electricidad. Pero esto solo ocurre cuando hay la cantidad necesaria. De lo contrario, no la acepta y por tanto la refleja. Recordemos que la energía de la onda se percibe como color. Si la luz posee más energía de la requerida, el electrón sale y emite luz con la energía que sobra. Así en resumen, entra un color y sale otro. Si no es suficiente, rebota. Y si es la cantidad exacta, se absorbe. Niels Bohr se dio cuenta que iluminando un objeto y descomponiendo su luz, podemos saber qué energías absorben los electrones, pero sin emitir electricidad. Esto se podría explicar pensando que los electrones salen y entran a zonas con diferente energía, sin salir del átomo, emitiendo y absorbiendo colores, los que justamente se ven en el espectro. Estos escalones los llamó niveles de energía, y siempre tienen el mismo tamaño porque siempre absorben las mismas energías. Esta es la explicación al color de las cosas, a un nivel fundamental. Pero, ¿por qué estos tamaños y no otros? Luis de Broglie descubrió que estas órbitas tenían estos tamaños porque los electrones en verdad son ondas, y para que los electrones puedan existir, necesariamente los niveles deberían tener tamaños enteros. Aquí es donde empieza lo raro. Porque no solo los electrones se comportan como ondas, sino todos los objetos microscópicos. La ecuación de Broglie nos muestra que la naturaleza ondulatoria depende de la masa. A más masa, la longitud de onda se acerca a cero, ocultando el comportamiento ondulatorio. Justamente lo que ocurre con todo a nuestra escala. A lo que llevaban estos descubrimientos estremecieron la ciencia y la concepción de la realidad desde el siglo anterior. Porque las ondas no tienen posición definida, están en varios lugares a la vez. Pero un electrón, por experiencia, sabemos que se comporta como si estuviera en un lugar preciso. Para explicar la naturaleza ondulatoria y solucionar la omnipresencia, Erwin Schrödinger creó la función de onda, que en conjunto con la ecuación de Schrödinger tenemos 4 números cuánticos, que sirven como identificación para el electrón. Describe dónde podemos encontrarlo, la energía que tiene, entre otras cosas. Y lo mejor es que estas identificaciones sigan un patrón, y por ello es que la tabla periódica se ve muy organizada. Pero antes debemos de ver cómo funciona la función de onda. Aquí tenemos una onda y aquí su longitud de onda. Si empezamos a añadir más longitudes de onda, la onda deja de estar en todas partes y adopta algo muy parecido a una posición, solo que ahora ya no sabemos qué longitud de onda tiene. Y esto es un problema, porque la longitud de onda sirve para hallar la velocidad, y si hay varias velocidades posibles no sabemos a dónde irá. Así que, si conocemos la posición, no conocemos la velocidad. Y si conocemos la velocidad, no la posición. Esto no es algo netamente del cálculo. Los electrones literalmente se prestan a no tener posiciones o velocidades definidas. Y como sabemos, los electrones no son los únicos objetos que se comportan como ondas. Pero, ¿cómo interpretamos la función de onda?
Para ello utilizaremos la interpretación de Max Born. Tomemos en cuenta que la función de onda varía con el tiempo y está en 3 dimensiones. Pero para un control más general, le ponemos valor absoluto y lo elevamos al cuadrado. Surgirá una onda fija y su amplitud es la probabilidad de encontrar un electrón en ese lugar. Donde la amplitud es 0, nunca encontraremos un electrón. Al colocar la función de onda con la ecuación de Schrödinger en un átomo, nos surgirán unas figuras, cuya intensidad es la probabilidad de encontrar un electrón en ese lugar. Las formas varían entre esferas, lóbulos y aros. Dependerá de cuánta energía tenga el electrón para que su función de onda tenga tal o cual forma. Y como ya no hablamos de órbitas a la antigua, utilizamos el término orbitales. Vamos con el significado tras los números cuánticos. Como les conté anteriormente, la ecuación de Schrödinger sigue un patrón. El primer número cuántico es el nivel de energía. O sea, nos dice el tamaño del orbital. Para un orbital esférico, los tamaños están determinados de la manera en la que Bohr y Broglie explicaron los niveles de energía. El segundo número cuántico es el tipo de orbital. Las formas de los orbitales pueden ser de tipo S, P, D o F, y cada tipo de orbital tiene su propia energía. Esto hace que se emitan y absorban más tipos de luz. El tercer número cuántico es la orientación. Los S solo pueden ser orientados de una forma, los orbitales P de 3 formas, los D de 5 formas y los F de 7 formas. En cada orientación pueden entrar 2 electrones, pero con tal de que tengan diferente spin, que es el último número cuántico, que se enlaza con el magnetismo. Los electrones giran sobre sí mismos así porque YOLO. El spin puede ser más un medio o menos un medio, y este giro hace que se comporten como pequeños imanes. En la mayoría de los elementos, el spin no está alineado, y por ello no son magnéticos, pero un imán cerca puede alinearlos. Estos son los elementos paramagnéticos. En cambio, hay otros que nunca serán imanes. Son los elementos diamagnéticos. Lo puedes comprobar tú mismo en un video que dejaré en la descripción. Ahora sabes cómo identificar un electrón, y en un átomo los electrones más exteriores, es decir, los del último nivel, son los que les dan las propiedades al elemento. En la tabla periódica, los elementos están ordenados según la cantidad de protones en el núcleo. A más protones se atraerán más electrones, por lo tanto, también será la cantidad de electrones si el átomo es eléctricamente neutro. Estos bloques se separan según las propiedades del último electrón, por ejemplo, que están en el orbital S o P, o el nivel de energía. Todos los átomos que se encuentran en la misma columna poseen la misma cantidad de electrones de valencia, por lo tanto, también características, y por esa razón es también que se les llaman familias o grupos. ¿Y qué relación tienen los electrones con las propiedades? Vamos a los ejemplos. El hidrógeno tiene un protón, atrae un electrón. En cambio, el helio tiene 2 y completa un nivel. El oxígeno tiene 8 protones, atrae 8 electrones, completa el primer nivel. El neón tiene 10 y completa los 2 niveles. Y lo bueno empieza acá, porque los hidrógenos se dejan robar sus electrones. Y los oxígenos suelen llenar sus 2 niveles. En otras palabras, tienden a llenar los niveles, o no tenerlos vacíos, pero no los intermedios. Y a su vez necesitan balancear la carga desigual que tienen. Para satisfacer ambas tendencias, los átomos se unen. Pero no de cualquier forma, sino en la que los electrones están localizados, forma que interactúa con las otras y se comportan de maneras que conocemos, y con disposiciones en los electrones que resultan familiares a los receptores en nuestras células que le dan sabor y olor. Y con esta base en el átomo escalaremos hasta llegar a lo vivo. Si no sabías, estás en un canal de biología. Ahora estás listo o lista para conocer la hibridación de orbitales, enlace químico y la resonancia.